Doctor, su audio está apagado. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar Buenas noches, doctor. ¿qué tal? El dictado de la parte teórica de nuestro curso. ¿Ya? Para empezar, vamos a empezar prácticamente de cero. Con el grupo anterior que acabo de terminar, por eso me he demorado estos 2 o 3 minutos más, hemos hecho la primera y la segunda clase. Espero con ustedes avanzar más o menos a la misma velocidad y ponernos de acuerdo para poder avanzar un poco más el día de mañana, ¿no? Para poder terminar con nuestras 7 clases antes del examen parcial, que es ya la próxima semana. Entonces, vamos a empezar con la primera. Voy a poner aquí. Ahí está. ¿Alguien levantó la mano? ¿Se escucha bajo? ¿Sí? ¿Todos me escuchan bajo? ¿No hay nadie que me escuche normal? Yo le escucho bien, doctor. Se escucha normal, doctor. Ya. Se escucha bien, doctor. Ok, gracias. Verifica, por favor, Richard, tu señal o tu recepción. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. La primera parte la primera clase del curso trata pues acerca de un panorama general de lo que significa la organización y cómo está instrumentado un laboratorio clínico, teniendo en cuenta que eh, antes, si bien es cierto, no van todos a ser especialistas en lo que es laboratorio, patología clínica, sí es necesario que como internos o como médicos podamos reconocer cómo está organizado un laboratorio, cuáles son los principales instrumentos que se utilizan y cuál es el significado del control de calidad que se hace en el laboratorio clínico y sobre todo el valor diagnósticos que se le puede asignar a las pruebas de laboratorio. Un laboratorio clínico, ¿qué cosa es? La organización, la institución, el espacio donde se realizan mediciones de analitos, de analitos biológicos en muestras biológicas de pacientes humanos. Muestras como sangre, como orina, como heces, etcétera, las cuales van a ser procesadas de acuerdo a ciertos algoritmos diagnósticos y siguiendo ciertos criterios, además. Como ya habíamos visto en la parte de microbiología, el laboratorio pues tiene clásicamente 3 fases. Tiene 5 en realidad, pero clásicamente 3 fases de trabajo. Las denominadas fases preanalítica, antes del análisis, analítica, durante el análisis y posanalítica, después del análisis. La fase preanalítica es la que da inicio al trabajo en el laboratorio en sí. Recordemos que, como han visto, por ejemplo, en sus historias clínicas, nosotros recibimos a un paciente, sea en la consulta externa, sea en hospitalización o sea en la emergencia, recibimos a un paciente que viene con unas dolencias. Ese paciente llega por algún motivo a la consulta o de repente está hospitalizado y lo primero que hacemos al recibirlo es hacerle una serie de preguntas, interrogarlo, ¿no? Nos va a contar qué cosa es lo que le pasa, por qué lo trae y cuando hayamos escuchado el motivo que lo trae a la consulta, nosotros vamos a preguntar más cosas sobre sus antecedentes, si alguna vez ha tenido el mismo problema antes, y vamos a preguntarle además una descripción detallada de lo que está sintiendo el paciente. ¿No? Nos va a interesar esos detalles porque con eso nosotros vamos a elaborar una presunción diagnóstica. Lo que estamos haciendo es extraer una anamnesis a través de una historia clínica, luego vamos a examinar a ese paciente de acuerdo a los pasos que ya conocemos, ¿no? La inspección, la palpación, la ocultación de cada uno de sus órganos, aparatos y sistemas, enfocándonos en el que le está trayendo problemas actualmente. Revisamos todo, pero le damos más énfasis al aparato sistema que está comprometido en la actualidad. Y a partir de ahí, ¿qué cosa hacemos? Como vemos en la historia, como hacemos en las historias clínicas en las clases prácticas. Un listado de signos y síntomas para elaborar los síndromes y posteriormente asociarlos en la búsqueda de un diagnóstico. Hasta ahí es el trabajo clínico, que digamos es la gran parte de lo que se maneja en el diagnóstico médico. Pero luego una vez que hemos llegado a esa presunción diagnóstica, hay que solicitar. Algunas veces es necesario la solicitud de exámenes auxiliares. A veces con la historia tenemos el diagnóstico, ¿no? Depende del entrenamiento, depende de la facilidad que tenga el paciente para dar la historia, etcétera. Pero en algunos casos se necesita utilizar los denominados exámenes diagnósticos,
que pueden ser de imágenes, ecografía, tomografía, rayos X, o puede ser de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos en nuestros petitorios o agarramos una receta y escribimos los análisis que vamos a pedirle a ese paciente. Eso se llama formulario de petición o petitorio, ¿no? Que está en relación a los servicios que brinda el lugar donde estamos atendiendo al paciente, hospital, clínica, etc. ¿Okay? Ese petitorio, ese formulario de petición, esa orden de análisis, marca el inicio del trabajo. ¿Qué cosa va a pasar en la fase preanalítica? La fase preanalítica va a incluir todas las condiciones que debe tener el paciente para que la prueba que se vaya a hacer sea adecuada, apropiada, útil. ¿Sí? ¿Qué cosa implica eso? Una preparación en el paciente. ¿En qué sentido? El ayuno, de repente. Hay exámenes que no necesitan, ¿no? En principio, los exámenes que son de emergencia pues no necesitan ayuno, pero la gran mayoría sí necesita ayuno. ¿Por qué necesita ayuno? Porque la ingesta de alimentos, por la carga de lípidos que puede haber después de la postprandial, interfiere con las mediciones. Entonces necesitamos que el paciente esté en ayunas, un tiempo de ayuno prudencial es de más o menos 8 horas. Por eso se toma la muestra de la mañana, la primera orina de la mañana. Y en algunos casos, si es necesario, en algunos casos se debe brindar la oportunidad de que el paciente pueda firmar su consentimiento informado, porque finalmente lo que estamos haciendo es tomarle una muestra de sangre a veces de forma invasiva, ¿no? El hecho de pinchar a alguien con una aguja estás invadiendo. Si no le has explicado, ahí puede haber problema. Entonces se explica. Probablemente lo han visto cuando han ido o han acompañado a un familiar a hacerse algún examen de laboratorio, sobre todo si es de sangre o de orina, les explican de qué trata el examen, qué tipo de muestra le van a tomar, si le van a, al momento de pinchar le va a doler, los cuidados que debe tener después de la punción, etc. Entonces, esa parte de la explicación que incluye la preparación del paciente, la toma de la muestra, conforma la fase preanalítica, que puede estar a cargo de la enfermera, pero en este caso, en el caso peruano, por lo menos en la parte de los centros de mayor complejidad, está a cargo del tecnólogo médico, el profesional del laboratorio que se encarga de supervisar estos pasos, y también del técnico del laboratorio, que generalmente es el flebotomista, el que toma la prueba, ¿no? Entonces va a haber una serie de procesos asociados a la bioseguridad que van a incluir que el paciente tenga que tener una adecuada asepsia y antisepsia, contar con los materiales adecuados y realizar la punción, como estamos observando allí, de una vena si queremos obtener sangre. Pero a partir de allí, esa muestra va a tener que llegar al laboratorio para su procesamiento. El procesamiento incluye básicamente la realización del experimento de acuerdo al analito que se está buscando, de acuerdo a lo que se quiere medir, utilizando la metodología que se tenga disponible, porque para eso hay una organización en el laboratorio en sí. La prueba que se va a necesitar es la que se va a procesar. Finalmente, después de haber hecho el procesamiento, se va a emitir un resultado, que a veces es un número, a veces es una descripción, dependiendo de lo que hayamos pedido. Y ese resultado, debidamente validado por el profesional competente, firmado, sellado, etcétera, va a ser entregado al médico tratante, al médico que ordenó el examen, ya sea que lo lleve el paciente, lo recoja la técnica o lo transmitan a través del sistema informatizado. La cosa es que llega. Y cuando llega a nuestras manos, como médicos tratantes, lo que vamos a hacer es interpretar ese examen. O sea, no es solamente leer un numerito y decir está bien o está mal. Ese formato de examen por lo general viene con una serie de datos que incluyen, además de las generales del paciente, o sea, nombre, ubicación, etcétera, número de historia, indica qué analito se ha pedido, cuál es el valor que se ha obtenido, en qué unidades se está reportando y cuál es el valor de referencia, cuáles son los valores normales que se consideran para ese analito. En algunos casos el valor normal es único, en otros casos varía de acuerdo a la edad del paciente o al sexo del paciente, entonces eso tiene que estar descrito en el resultado del laboratorio. Muchas veces también va descrita la metodología que se utilizó para la medición. Unas metodologías varían en cuanto a las unidades, en cuanto al reporte. Entonces, esos datos son, digamos que, obligatorios y necesarios, ¿no? Además de esto, una vez que tengamos el resultado en la mano, pues vamos a evaluar si es
tiene correlación con la clínica del paciente o no tiene correlación con la clínica del paciente para poder tomar una decisión, porque lo que vamos a hacer finalmente con estos resultados es decidir si vamos a continuar con el tratamiento, si vamos a variar el diagnóstico, si necesitamos quitarle o aumentarle algo a ese paciente en la búsqueda de su recuperación. Entonces, el laboratorio visto de esta forma ya no es tan sencillo como parece. No es solamente entregar la orden, entrego la muestra y tenemos resultados, sino que detrás de eso hay toda una organización que debe funcionar como un relojito para que estos resultados no solamente salgan a tiempo, sino salgan de manera apropiada, o sea, que sean resultados verdaderamente confiables. ¿Sí? Entonces, dentro de la organización del laboratorio vamos a tener dos áreas básicamente. El área de rutina, que incluye consulta externa, hospitalización, y el área de urgencias críticas, donde está básicamente emergencia y las unidades de cuidados intensivos y sala de operación, ¿no? Que son los que piden exámenes de manera urgente por eh, el estado clínico del paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en primer lugar? Una organización del laboratorio en la fase preanalítica que comienza con las solicitudes. Hay una clasificación de esas solicitudes en base a la identificación del paciente, en base a la utilización, por ejemplo, de códigos de barras y en base a los colores de tubos que voy a utilizar. Los tubos para extracción de sangre son tubos de un plástico especial, no es un plástico cualquiera, pero tienen unas tapitas de goma, si ustedes han observado, tienen diferentes colores. Pero esos colorcitos constituyen un código, que además es un lenguaje universal único. Significan lo mismo aquí que en China o en Europa. Significan lo mismo. Si yo veo un tubito, por ejemplo, con una tapita roja, estoy ante un contenedor o tubo o recipiente que me va a servir para extraer sangre, ¿no? Sangre venosa por lo general, pero que ese tubo, ese contenedor tiene en su interior una sustancia que acelera o facilita la coagulación, o sea, un procoagulante. Entonces, finalmente el tubo me va a servir para obtener suero, ¿no? En otros casos, a veces es necesario utilizar anticoagulantes y, por ejemplo, para el hemograma, no me va a servir la sangre coagulada, tiene que ser la sangre líquida, y habrá que añadirle al recipiente, pues al contenedor, al tubito, tendrá un tipo de coagulante en especial. En el caso del hemograma, por ejemplo, los tubos suelen ser de tapa lila, ¿no? El anticoagulante es el DTA que se usa para este tipo de procedimientos. Y así por el estilo. Entonces, una vez que llegan los tubos ya identificados con el código de barras correspondiente al paciente, van a ser centrifugados, los que correspondan ser centrifugados para poder separar la parte líquida de la sangre, que es el suero o el plasma, y posteriormente va a ser destinado a las diferentes áreas del laboratorio, ya sea para medir analitos desde el punto de vista de la química clínica, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, marcadores cardíacos, por ejemplo, también electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, para medición de proteínas, ¿no? Proteínas totales, proteínas fraccionadas, para medición de drogas, de repente el paciente está en tratamiento con algún tipo de droga y hay que medirla, de repente es un inmunosuprimido por trasplante, entonces medimos tacrolimus, cirulimus, etc. De repente se trata de un paciente en el cual se quiere descartar una serología infecciosa, anticuerpos contra VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, etcétera. De repente se trata de un paciente en el cual hay que realizar medición de marcadores tumorales, se sospecha de una patología tumoral. También se hacen las mediciones, hormonas, lo mismo. Pues hay toda una serie de procedimientos que están dentro de lo que corresponde a la solicitud de análisis que tienen que realizarse. Y una vez que se ha procedido con el análisis en sí, cualquiera sea este que haya sido solicitado, entramos a la fase de posanalítica, donde hay pues un reporte que en algunos casos puede salir directamente, en el caso de la posanalítica, perdón, aquí puede salir en algunos casos directamente hacia la historia clínica, pues si es historia clínica electrónica, o en algunos casos se imprime y se entrega para que pueda ser revisado por el médico tratante. Con respecto a la instrumentación, ¿qué tipo de instrumentos o materiales utilizamos? Básicamente dependerá de la fase en la cual estemos. Si se trata de la fase preanalítica, pues son todos los instrumentos o materiales que se utilizan para la toma de muestras.
donde están los tubos, las agujas, el esparadrapo, la lanceta, si es que se utiliza lanceta, ¿no? El alcohol, el algodón, etcétera. Y en la fase analítica, básicamente estamos hablando de equipos dependiendo de la envergadura del centro médico, pero hoy en día, por lo general, los centros de atención al público, los centros grandes, estamos hablando de clínicas, materno-infantiles, hospitales, etcétera, la mayoría tiene una automatización en sus exámenes de laboratorio. Por el volumen que se maneja, es la se han desarrollado plataformas robóticas con muy buen desempeño en cuanto al análisis de los diferentes tipos de analitos que se necesitan medir. Depende siempre del volumen. Por dar un número, a ver, nosotros en el hospital manejamos al año más o menos 2 millones de análisis distintos. Entonces, imagínense al día, pueden llegar 600 o 700 o 1000 pacientes. Cada paciente tiene un peritorio diferente, que puede ser un solo análisis o 20 análisis, pero de allí la complejidad de su distribución. Y esto hace necesario que la información pues no se maneje ya más de manera manual. O sea, esos registros manuales ya se van dejando de lado por el volumen, ¿no?, que se tiene, y porque hoy en día los equipos transmiten la información directamente por vía la computadora para que pueda realizar el proceso de validación automático directamente desde la visualización de lo que se está pidiendo. Si ustedes observan la mano que sostiene ese tubo, la mano, su guante, el tubo tiene una especie de barritas en su etiqueta, como unas columnitas de color negro, ¿no?, alternadas. Ese es un código de barras. El código de barras es un instrumento de ayuda en la parte de laboratorio porque nos permite asociar a ese código de barras los datos importantes del paciente, como son el nombre, la ubicación, la edad, el número de DNI, la ubicación en el centro hospitalario, de qué cama viene, en qué servicio está. ¿Por qué? Porque la, el manejo de la información es tan grande que necesita simplificarse en sus pasos y hacerse rápido, sobre todo para no formar un cuello de botella, un embalsamiento de la atención. Entonces, la informatización se da a través de los denominados sistemas integrados o sistemas informáticos de laboratorio, llamados LIST, Sistema Informático de Laboratorio, es el nombre real de este tipo de programa o interfase que facilita la comunicación entre las computadoras y los instrumentos que se utilizan para la medición. Eso me garantiza que no haya un cruce, no haya una alteración en la medición que me traiga como resultado un falso negativo o un falso positivo. El, los procedimientos de laboratorio tienen cierta variación. Deben haber escuchado, deben haber oído o de repente haber observado algunas diferencias en las mediciones que se hacen de ciertos parámetros. Entonces, eso a veces, si no se conoce el procedimiento en sí, puede llevar a inducir a error, ¿no?, a pensar que no se están haciendo determinadas cosas o determinados procedimientos, pero hay un concepto importante que todo laboratorio maneja y que se llama control de calidad, ¿no?, que consiste en la aplicación de ciertos protocolos de normativa nacional y particular, internacional también, dirigidos a asegurar que los resultados que yo obtenga de un determinado laboratorio sean válidos, me sirvan para realmente poder manejar a un paciente. Entonces, dentro del control de calidad, el laboratorio no está ajeno, se practica el control de calidad a diario, y este control de calidad inclusive está organizado por diferentes estamentos o niveles. Primero, en el más bajo, está el control de calidad interno, luego viene en complejidad el control de calidad interlaboratorial, y un tercer nivel de control que es el control externo, de tercera opinión. En el caso del control interno, este se da cuando antes de empezar a procesar las pruebas, pues se eh, realizan mediciones con unos patrones que se llaman controles, ¿no?, controles estándares. Esos controles indican si la medición cae por encima o por debajo de lo permitido y si ese el trabajo que se va a realizar ese día va a ser productivo o no, depende de los controles. Luego viene el control interlaboratorial en el segundo, después del interno, el interlaboratorial, que también se puede hacer
a diario, en el cual los valores que nosotros obtenemos se comparan, valores al azar, con valores obtenidos en otros laboratorios que trabajan con nuestro mismo instrumento. Y luego está el control externo, en el cual la comparación ya se hace con laboratorios de todo el mundo para sacar un promedio de cómo está nuestro desempeño, y eso nos envía un reporte para nosotros hacer el análisis y luego realizar las correcciones si es que son pertinentes hacerlas. Entonces es necesario aplicar los controles de calidad. ¿Por qué pido una prueba de laboratorio? ¿Para qué la pido? Para indagar, investigar algún tipo de dato que es necesario saber. Pero esta prueba no siempre debe de solicitarse o en algunos casos tiene mayor valor diagnóstico que en otros. Entonces, entender el valor diagnóstico de la prueba significa entender por qué la estoy pidiendo, para qué la estoy pidiendo y qué espero lograr de esa prueba. No se trata de pedir por pedir, sino conocer cuáles son las alternativas que poseo para una determinada patología y solicitar la prueba dentro de esos criterios, porque si no es así, la prueba pierde su valor diagnóstico y puedo alterar o eh, digamos que perder el horizonte de lo que quiero diagnosticar en realidad. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con las pruebas de marcadores tumorales, con las pruebas de marcadores de pruebas especiales, reumatológicas, ¿no? Donde piden por pedir y al final ya no saben qué hacer con ese resultado. Dentro de este valor diagnóstico destacan los denominados valores críticos que debemos conocer para inmediatamente actuar en caso podamos tener contacto o reporte de ellos, ¿no? Son los valores, por ejemplo, de hemoglobina, ¿no? Imagínense que reciben el valor de hemoglobina de su paciente que está en 3, ¿no? El paciente probablemente termine chocándose pronto, ¿no? Si no, ya está en hipoxemia. Entonces, puede hacer ahorita un paro respiratorio, un paro cardíaco. Entonces, es un valor por el cual preocuparse de inmediato. Imagínense también un paciente con un dosaje de hemoglobina en 600. El paciente probablemente esté entrando al, al coma cetoacidótico, al coma hiperosmolar. Y si la glucosa está en 20 también, probablemente esté ya desmayado, ¿no? Empezando a convulsionar. Entonces, esos valores requieren una reacción rápida por parte del laboratorio y también por parte del tratante cuando sospecha de algún tipo de patología en especial. Se aplica también, sobre todo cuando se trata de diagnosticar, digamos que algunas enfermedades de difícil manejo, como pasa por ejemplo con el VIH. Ustedes saben que existen dos grupos de pruebas para VIH, que son las pruebas de tamizaje y las pruebas confirmatorias. Entonces, cada una se aplica en diferente momento. Entonces, a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio decirle a un paciente que tiene un resultado de prueba de tamizaje positivo que tiene una determinada enfermedad, por ejemplo, infección por VIH. ¿Por qué? Porque falta completar la otra parte, la de las pruebas de tipo confirmatorio. Y eso toma su tiempo y tiene un protocolo, hay un consentimiento, hay una consejería, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros valoramos, cómo nosotros, digamos, sopesamos el valor diagnóstico de una prueba? A través de básicamente dos herramientas o parámetros. La sensibilidad y la especificidad, entendiendo la sensibilidad como la capacidad que tiene la prueba de detectar la enfermedad en sujetos enfermos, o sea, la proporción de enfermos que están correctamente identificados. Obviamente no hay sensibilidad de 100%, pero sí se busca que se acerque lo más al 100%. Entonces, lo que trato de descartar con la sensibilidad es que los falsos negativos no aparezcan en mis reportes, o sea, detectar a los verdaderos enfermos. Y la especificidad, por otro lado, que es la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos, o sea, la proporción de sanos correctamente identificados. Por eso es que se utiliza como prueba confirmatoria, para descartar la presencia de algún agente infeccioso, por ejemplo, hablando de VIH. Entonces, estos dos valores de sensibilidad y especificidad lo tienen las pruebas de laboratorio per se. En algunos casos predomina la sensibilidad y en otros casos predomina la especificidad. Corresponde a los profesionales del laboratorio analizar cuál es el perfil que más le conviene para una determinada realidad o un determinado público que se tiene que manejar con estos análisis. Pero lo que tienen que saber es que sí
nos vamos mucho hacia el lado de la sensibilidad, o sea, si aplicamos algo que es muy sensible, vamos a ir perdiendo especificidad. Y viceversa. Entonces, por eso es que las pruebas están organizadas de tal manera y se busca justamente elegir alguna que tenga en sus rangos de valoración para dar valor diagnóstico la mayor cantidad de sensibilidad y especificidad posible para darle mayor utilidad a esa prueba. No son los únicos parámetros utilizados, sí son los más importantes. Los otros dos parámetros utilizados para medir el valor diagnóstico de una prueba tienen que ver con el valor predictivo positivo, ¿no? Definido como la proporción de pacientes con resultados positivos de una prueba que tienen realmente la enfermedad, versus el valor predictivo negativo, en el cual la proporción de pacientes con resultados negativos a una prueba que no tienen realmente la enfermedad. Para efectos prácticos, la sensibilidad va de la mano con el valor predictivo positivo y la especificidad va de la mano con el valor predictivo negativo principalmente. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, como ven, esta primera parte chiquitita, vamos a ir a la segunda ahorita. ¿Qué cosa tenemos que recordar? ¿Cómo está organizado un laboratorio clínico? Teniendo en cuenta las tres fases mencionadas. Segundo, los instrumentos que se utilizan, que básicamente son pues instrumentos de medición, por ahí una centrífuga, un microscopio, ¿no? Los materiales para la toma de muestra. ¿Cuál es el significado de control? ¿Para qué hacemos control de calidad en laboratorio clínico? ¿No? ¿Para qué controlamos la calidad? Para asegurar que el producto que estamos brindando sea pues real, ¿no? Dentro de lo que puede asegurarse como real y que tenga trascendencia en el manejo del paciente, o sea, que la prueba sea útil para que el paciente sea manejado utilizando esa información. Y esto tiene que ver pues con el valor diagnóstico que le vamos a dar a las pruebas de laboratorio. Tienen que saber desde ya, si es que no lo saben, que el laboratorio no es una ciencia exacta. Por lo tanto, suelen existir errores que pueden estar ubicados en cualquiera de las tres fases mencionadas. Lo más común es que el error pues esté ubicado en la fase preanalítica. De repente el paciente no guardó el ayuno, no le tomaron la muestra de manera apropiada, ¿no? De repente no la transportaron de manera rápida como se necesitaba. O sea, hay una serie de eventos que pueden condicionar error en el laboratorio clínico. De hecho, el 70% de esos errores corresponde a la fase preanalítica. Y en la fase analítica también puede haber fallos. De repente procesaron una prueba con otra, a la hora de reportar los resultados cruzaron los resultados, etcétera. O sea, siempre hay un riesgo de que eso pueda ocurrir. Para ello se realiza el control de calidad, para que esos riesgos sean completamente minimizados, queden casi descartados de que ocurra. Esa es la finalidad de que se haga un control de calidad, ¿no? Muy bien, esta es la primera parte. Como les decía, no es toda la clase, es la primera parte. No sé si hay hasta ahorita alguna pregunta. Profesor, ¿puedo repetir los sensibilidad y especificidad? Claro que sí. A ver, vamos a regresar. ¿A qué definimos como sensibilidad? La capacidad que tiene la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. ¿Okay? O sea, identificarme a los enfermos de manera correcta, descartando los denominados falsos negativos. Y la especificidad, la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos, o sea, la proporción de sanos correctamente identificados. Ambas características van de la mano, pero puede predominar una sobre la otra. Dependerá del tipo de prueba que yo necesite realizar. Por eso es que, por ejemplo, para las pruebas de tamizaje, yo prefiero que sean sensibles y no específicas. ¿Por qué? Porque mientras sean sensibles me va a poder detectar la enfermedad en personas realmente enfermas, en la mayor proporción. Mientras que las pruebas de confirmación buscaré yo que sean específicas, porque los que ya me salieron positivos, lo que quiero hacer es descartar si realmente lo son. Pues básicamente es buscar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos. De eso se trata los requisitos o mediciones con predominio de especificidad. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda, ¿se ve? Sí, la segunda parte de la clase. Vamos a ver. Ya ustedes han llevado la parte de hemograma, ya conocen que es un hemograma, simplemente voy a hacer algunas precisiones con respecto a la parte más importante, más saltante de lo que es la hematimetría.
¿Por qué le decimos hematimetría y no hemograma? Hematimetría es el nombre correcto, ¿no? La hematimetría es el conjunto de procedimientos que se realizan en el laboratorio con la finalidad de analizar los elementos formes de la sangre. No le decimos células porque el glóbulo rojo no es una célula, la plaqueta tampoco, son elementos formes de la sangre. Entonces, ese procedimiento de hematimetría me va a permitir, y ese es el propósito de la sesión, reconocer a través del hemograma la morfología normal y las principales alteraciones presentes en las tres series que componen los elementos formes, la serie roja o serie eritroide o eritrocitaria, la serie leucocitaria y la serie plaquetaria. Cualquiera de las tres pueden ser analizadas. Vamos a empezar con la definición de hemograma. El hemograma es un procedimiento mediante el cual se realizan mediciones a las magnitudes presentes en los elementos formes de la sangre. Puede ser volumen, tamaño, etc. Y nos da información valiosa desde el punto de vista clínico. ¿Cómo funciona la fase preanalítica en el hemograma? Bien fácil, no necesita ayunas. Es un examen de emergencia, no necesita que el paciente esté en ayunas. Número 2, tiene que utilizarse el contenedor apropiado. ¿Cuál es el contenedor apropiado? Este tubito que tiene esta tapa de color lila, que contiene un anticoagulante que recibe el nombre de EDTA. ¿No? Ácido dietileno tetracético, creo que es el nombre, no me acuerdo exactamente, pero es EDTA las siglas. Este EDTA tiene la característica de evitar que la sangre se coagule, lo cual es lógico, ¿no? Nosotros tenemos a la sangre circulando en nuestro organismo en estado líquido, pero hay un equilibrio entre los factores pro y anticoagulantes circulando. Ahí hablamos de la proteína C, la proteína S, la antitrombina, etcétera. Pero si nosotros hacemos una incisión o una venipunción e intentamos sacar la sangre, evidentemente la sangre va a tender a coagularse cuando abandone el sistema, el aparato del organismo. Entonces, para evitar que se coagule, y en el hemograma yo necesito analizar a las células por separado, no juntas, no mezcladas, es necesario utilizar este anticoagulante que me va a permitir mantener el volumen líquido de sangre necesario para realizar el análisis. Ahora, sin embargo, hay ciertas consideraciones. Cuando uno toma la muestra de sangre, ya sabemos que tiene que ser en condiciones de asepsia y antisepsia, hay que usar guantes, hay que usar mascarilla, etc. La limpieza de la zona, importantísima, los tubos suelen venir cerrados al vacío y esta toma de muestra incluye medidas de bioseguridad como la higiene o el aseo de la zona que se va a elegir para la venipunción, en este caso es sangre venosa, ¿no? Se elige la zona, se busca, entonces hay que tener a la mano el material que se va a utilizar y se procede, una vez que se ha hecho la limpieza y la identificación de la vena a punzar, se realiza la ligadura con un torniquete para poder retrasar un poco el retorno de la sangre y las venas se puedan ingurgitar, las venas se puedan hinchar. Eso facilita la visibilización de la vena y, bueno, su posterior toma de muestra. Ahora, hay que tener cuidado con el torniquete, no debe estar colocado durante más de 30, 40 segundos para evitar que haya hemólisis intravascular y el tubo ya obtenido con la muestra va a ser trasladado al laboratorio de manera inmediata, ¿no? Aquí vemos cómo los sistemas de extracción, por ejemplo, al vacío, son los más utilizados. No se recomienda usar jeringa, ¿ya? Porque la jeringa traumatiza de manera innecesaria los glóbulos rojos y provoca su muerte, provoca su destrucción por hemólisis. Entonces hay que tomar la muestra si no se tiene el sistema de agujas al vacío, como vemos en la imagen, con el capuchón incluido. Lo que se hace es tomar la muestra, hay pacientes con venas difíciles, por ejemplo, o niños, y se toma la muestra utilizando una aguja hipodérmica simplemente, y se deja gotear por las paredes del tubo la muestra para poder tener la certeza de que se está obteniendo. Ahora, no sé si ustedes observan, creo que en la anterior se veía mejor, sí, en la anterior se ve mejor. Los dos tubitos que están encima de ese resultado tienen una marquita negra en uno de los lados, del lado derecho, si lo observan, una marquita de color negro. Esa marquita de color negro indica el tope de volumen que se necesita para ese tipo
para ese tipo de examen. Que por lo general el anticoagulante, el EDTA, viene liofilizado y es esparcido en las paredes del tubo. Entonces, cuando el anticoagulante toma contacto con la sangre que va ingresando, inmediatamente se activa, ¿no? Secuestra calcio y evita que se active la cascada de la coagulación. Entonces, no vamos a tener sangre coagulada, sino sangre líquida, en estado líquido, lista para ser analizada. Esa línea, esa marquita de color negro que aparece en este lado, en ambos tubos, indica la marca hasta donde se debe llenar el tubo. Si se extrae el vacío no hay problema, porque como está el vacío, automáticamente al llegar a ese nivel se va a cortar el vacío y va a eh, dejar de llenarse el tubo. Pero en el caso de que los pacientes tengan venas difíciles o sean niñitos muy chiquitos donde es difícil utilizar este tipo de sistema, sí se puede utilizar la aguja simplemente hipodérmica, destapar el tubo y dejar que la sangre caiga, ¿no? Deslizándose por los bordes generalmente, porque el problema de sacarlo con jeringa es que se activan los factores de coagulación y puede terminar coagulándose de manera pronta. Bien, tenemos la muestra, va a ser llevada al laboratorio, donde ya en la fase analítica se va a analizar si hay instrumentos automatizados, se hará con instrumentos automatizados y si no, se va a proceder al análisis en los equipos informatizados. Ahora, esos equipos tienen diferentes dimensiones. El que estamos observando aquí, por ejemplo, es un equipo de medición que me da la medición del hemograma en más o menos 50-55 segundos. Y lo que está aquí al costado es un equipo de tinción, o sea, lo que nosotros llamamos laminador. Es un aditamento que me va a permitir hacer el frotis, teñirlo y me va a botar la lámina completamente seca para que yo directamente la vaya a ver al microscopio, ¿no? Entonces, parte de la instrumentación. Pero bien, ¿qué cosa vamos a analizar? Vamos a analizar en el hemograma 3 series, es lo que yo voy a observar. La serie roja, los hematíes o eritrocitos, la serie blanca, los leucocitos o glóbulos blancos, y la serie plaquetaria, también se le llama la serie amarilla, también se le dice. Empezamos con la serie roja. ¿De dónde provienen los hematíes? Provienen de un proceso de diferenciación y división celular denominado hematopoiesis. ¿Cuál es el origen de estos hematíes? Una célula stem cell con capacidad de autorregeneración que se encuentra en la médula ósea y a través de los procesos de división y diferenciación dan origen al hematíe. Perfecto. La hematopoiesis, a partir de una célula madre, desarrolla dos estirpes, les llamamos nosotros, o linajes. El linaje mieloide y el linaje linfoide. El linfoide da origen a los linfocitos conocidos, ¿no? Linfocito B, linfocito T, natural killer. Y el linaje mieloide a todo el resto de elementos formes de la sangre, incluido las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces empezamos con la serie roja. El precursor de la serie roja es un precursor llamado proeritroblasto. Es una célula que no está en la periferia, es una célula que está ¿dónde? En la médula ósea. Allí se encuentra y esta célula se caracteriza, la vemos aquí en dibujo, pero aquí en el lado derecho la estamos viendo en imagen microscópica, una aspirada de médula ósea, ¿no? Tiene un citoplasma ligeramente basófilo, tiene un núcleo grande, ¿no? Bastante con la cromatina laxa, pero sí se observan nucleolos en su interior, figuras medio circulares como sombras. Luego, este proeritroblasto madura y va a transformarse en un eritroblasto basófilo, llamado así por la intensidad que adquiere en color el núcleo, ¿no? Y esto se debe a la cantidad de ADN que se está moviendo, que se está reproduciendo allí, con un citoplasma mucho más escaso, de color basófilo también azulado. Luego tenemos el proeritroblasto basófilo 2, que es más chiquito todavía. Luego pasamos al eritroblasto policromatófilo, en el cual el núcleo se va haciendo cada vez más pequeño, lo mismo que el citoplasma, hasta llegar al eritroblasto ortocromático, que ya tiene toda la membrana celular y el contenido de la parte externa del disco bicóncavo, y que solamente le queda expulsar el rezago de núcleo que tiene. Una vez que se expulsa el rezago de núcleo del eritroblasto ortocromático, pasamos al reticulocito. Hasta allí, hasta el reticulocito, van a encontrar células en la médula ósea.
En la periferia vamos a encontrar o eritrocitos, que es el último estadio ya, el disco bicóncavo, o reticulocitos en muy poca cantidad. Ninguna de las otras células precursoras se va a encontrar en sangre periférica, por lo menos no en un paciente normal. No. Solamente voy a encontrar eritrocitos, que es el disco bicóncavo, y los reticulocitos, en un porcentaje muy pequeño. ¿Qué cosas son los reticulocitos finalmente? Son eritrocitos juveniles, están terminando su formación. Perfecto. De estos hematíes, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Porque analizar al hematíe o a las características del hematíe tiene que ver con una patología importantísima, que es la anemia. Bien, eso es lo que yo voy a analizar principalmente. Para ello, necesito contar con algunos parámetros denominados índices hematimétricos, ¿no? También se le llama constantes corpusculares. ¿Qué cosa es los índices hematimétricos? Son aquellas medidas de magnitud para valorar la morfología, el tamaño sobre todo de los hematíes y el contenido de hemoglobina que pueden tener. Entonces, hay tres índices hematimétricos importantes o tres constantes corpusculares importantes. El volumen corpuscular medio, llamado BCM, es el volumen corpuscular medio. ¿Qué cosa es el volumen corpuscular medio? Un valor que me expresa el volumen medio del glóbulo rojo. ¿Qué significa esto? Tomamos a todos los hematíes, ¿no?, y sacamos un promedio de su volumen. Ese es el BCM, volumen corpuscular medio. Normalmente, ese volumen corpuscular fluctúa entre 80 y 100. Hay literatura que dice 85-95. Vamos a pelear por eso. Entre 80 y 100 se puede manejar. ¿Qué pasa si el volumen corpuscular medio está por debajo de 80? Significa que el hematíe tiene menos volumen, o sea que es más chiquito. Y si es más chiquito, hablamos de microcitosis. Por el contrario, ¿no?, ¿qué pasa en el otro extremo? Si es que el volumen corpuscular medio está por encima de 100. ¿Sí? Ya no hablaremos de micro, sino hablaremos de macrocitosis, ¿no? Más de 100, macrocitosis o macrocítico. Segundo parámetro, segundo índice, la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué cosa es la hemoglobina corpuscular media? La cantidad de hemoglobina que se encuentra contenida en un hematíe. Ojo ahí, la cantidad de hemoglobina que se encuentra contenida en un hematíe. Obviamente estamos hablando de un promedio, ¿no? No es exactamente de uno, no varía de uno a otro, es un promedio. Esta magnitud de la hemoglobina corpuscular media se mide en picogramos. Y picogramos es la millonésima parte de un gramo, una magnitud bien chiquitita. ¿Cuánto es la cantidad de hemoglobina que puede tener un hematíe en masa, en picogramos? Más o menos entre 26 y 32 picogramos. ¿Ok? Puede tener menos, ¿no? Y dado que la hemoglobina es lo que le brinda el color al hematíe, ese color rosadito que veíamos acá, es por la hemoglobina. Entonces, si tiene menos color, tiene menos cantidad de hemoglobina, se va a ver medio despintadito el hematíe. Y a eso se le va a llamar hipocromía, ¿no? Cromía, color, hipo, bajito, bajo de color. No hablamos de hipercromía, es ilógico hablar de hipercromía porque no puedes meter más cosas en un recipiente que las que realmente contiene. No se puede, ¿no? Reventaría el hematíe. Entonces no hay hipercromía como tal, ¿no? Hipo nada más. Y el tercer parámetro o tercer índice es la concentración de hemoglobina corpuscular media, definida como el porcentaje, ojo, ya no la cantidad, sino el porcentaje de hemoglobina contenido en la denominada masa globular total. Esto es más o menos entre el 30 y 34%. ¿Qué significa? Significa que del 100% de la masa del hematíe, el 30-34% es hemoglobina. Es lo que me está diciendo. ¿Okay? Eso es lo normal. Ahora, puede que yo no cuente, ¿no?, en mi centro de salud, en mi hospital o donde fuese, con las constantes, este tipo de índices hematimétricos o constantes corpusculares, también se les llama. Las puedo calcular. ¿Qué necesito para calcularlo? Por eso he puesto las fórmulas aquí. Necesito el valor del hematocrito, necesito el valor de la hemoglobina y el valor de los glóbulos rojos.
Con esos tres parámetros yo puedo calcular el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Es una ayuda, digamos, por si no tengo los índices, me olvidé pedirlos o no los hacen en mi centro. Pero ¿por qué necesito saber si el hematí es más chiquito, más grande, tiene poco color o mucho color? Necesito saberlo en función de una patología llamada anemia. ¿Qué cosa es anemia? La disminución del número de glóbulos rojos en sangre, expresado en la cantidad de hemoglobina. ¿Cuánto es el valor de la anemia? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define anemia como el valor de menos de 13, menor a 13, ¿no?, en varones y menor a 12 en mujeres. ¿Por qué es diferente en hombres y mujeres? Por la pérdida fisiológica debida a la menstruación. Entonces, yo tengo estos parámetros: volumen corpuscular medio, que tanto volumen tiene el hematíe, si tiene poco volumen, microcítico; si tiene mucho, macrocítico; la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina contenida en un hematíe; si tiene menos, hay menos colorcito, está menos pintado, ¿no? Y, en tercer lugar, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el porcentaje de hemoglobina que está contenido en esa masa globular total. Tiene relación directa: si uno de ellos sube, el otro también sube; si uno baja, el otro también baja, pero básicamente para estudio de la anemia. Llegamos a este parámetro, el llamado índice de distribución eritrocitaria o amplitud de distribución eritrocitaria. A ver, es de suponer que no todos nuestros hematíes tienen el mismo tamaño, y eso es cierto, no somos robots, por lo tanto, tenemos hematíes que tienen, en cierta forma, diferentes tamaños. Así que eso puede ser considerado hasta cierto punto normal o no. ¿Cómo así? A ver, del 100% de nuestros hematíes, aproximadamente el 80-85% tiene más o menos las mismas características de tamaño. Estamos hablando aquí de tamaño principalmente. Mientras que el 15% restante, pues, o es muy chiquito, o es muy grande, o es una mezcolanza entre los dos. ¿Sí? Si ustedes observan la curva que vemos aquí, esta curva de distribución normal que está dibujada en la diapositiva en el lado izquierdo, ¿no?, esta curva representa la distribución de los hematíes. Si nosotros queremos poner aquí a los hematíes en el centro, vamos a encontrar a aquellos hematíes denominados normocíticos, o sea, que tienen un volumen dentro de lo normal, o sea, entre 80 y 100 femtolitros. Ese es el volumen normal, ¿okay? Pero habrá un 15% que no lo es, o que está por debajo, microcitos, o que está por encima, macrocitos. Entonces, ¿qué cosa nos dice el índice o la amplitud de distribución eritrocitaria? Nos va a evaluar la diferencia de tamaño que hay entre los hematíes circulantes. Si esa diferencia, ese índice, esa amplitud está por debajo de 15%, estamos ante una situación normal, fisiológica, denominada isocitosis. Iso igual citosis tamaño. Pero si ese porcentaje sube por encima del 15%, significa que la diferencia de tamaño entre los hematíes es significativa. Y hay muchos hematíes de diferentes tamaños que están circulando. ¿A qué se debe eso? Hay varias causas. Puede ser que la alteración se encuentre en la fábrica, en este caso en la médula ósea, o puede que la alteración se encuentre en la periferia, a través de procesos de destrucción celular, que abarca una serie de patologías. Entonces, la importancia de este índice, llamado índice de distribución eritrocitaria o índice de amplitud eritrocitaria, tiene que ver con la presencia o no de anisocitosis en el organismo. ¿Okay? No sé si se entiende esta parte de la, pues a veces es un poquito difícil de entender la amplitud eritrocitaria. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Puede repetirlo, doctor, por favor?
A ver, ¿qué es lo que han entendido? Mejor, porque para repetirlo, escuchan la grabación 20 veces. O sea, no Doctor, tiene sentido repetir una grabación. O sea, el- ¿cuál es lo que han entendido? A ver. doctor, el DS, en la fórmula, ¿de dónde sale? Ah, es la distribución estándar. Es la distribución estándar. En una distribución normal, de acuerdo al valor de significancia, utilizan pues el 96%, ¿no? O sea, 0.05. Tiene que ver con la distribución, la desviación estándar. A ver, para ponerlo un ejemplo más práctico, digamos, porque parece que no se entendió por completo. Imagínense que estamos en el salón, ¿no? Estamos en el aula de clase, salen todos a formarse, se forman en el patio, y los vamos clasificando por tamaños, ¿ok? En forma de escalerita. Los más chiquitos adelante y los más grandes atrás. De ese total de matíes, que son los estudiantes, hay un porcentaje que mide entre 1,65 m y 1,80 m, que podríamos considerar los normocitos. No estamos hablando de un valor arbitrario. Digamos que es eso. Es como si le estuviese diciendo que su volumen corpuscular medio está entre 80 y 100. 1,65 m, 1,80 m, correcto. Lo separamos. Ese número de estudiantes representa porcentaje el 85% del total del salón. Esos son los normocitos. El 15% restante que queda o es muy chiquito o es muy grande, o sea, o mide menos de 1,75 m o mide más de 1,80 m. Eso es normal, porque eso pasa en nuestros nativos. ¿Por qué? Porque no somos robots, no somos máquinas, tenemos diferentes tamaños de matriz porque así son fabricados. No tenemos un molde y de ese molde se corta y sale todo exacto, no es así. Tenemos una distribución de esos tamaños. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa si ese límite de distribución se rompe, se pierde, se altera, se eleva? Por ejemplo, mi médula deja de recibir el suplemento de hierro necesario para poder fabricar la hemoglobina. ¿Qué cosa voy a tener? Voy a tener matriz más chiquitos. Ya no va a ser el 15% de chiquitos, va a ser de repente el 30% de pequeñitos, o el 40%, o el 50%. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tener una curva diferente. ¿Ok? Y si ustedes observan, hay un eco que se escucha, creo que hasta 3 estudiantes. A ver, traten de apagarlo, porque sea un eco que no deja avanzar. Sí, doctor, una compañera que tiene su micro prendido. Viviana, por favor, apaga tu micrófono. Ya está. Listo, ya está. Ya está. Ya lo apago. Ya. Seguimos entonces. Volvamos a la imagen. Quiero que se fijen en la imagen que está en la curva. Debajo de esa curva de distribución normal, tienen ustedes en el centro, donde está la línea roja, hay un dibujo de un hematíe de tamaño normal, un normocito. A la izquierda hay un hematíe más chiquito, que vendría a ser un microcito. Y a la derecha, un hematíe más grande, que vendría a ser un macrocito. Es lo que mismo que estamos explicando con los tamaños en el aula y todo lo demás. ¿Ok? El grueso de hematíes que tenemos cae en el gran porcentaje de área bajo la curva. Ese 85% es la mayoría, está ahí. El 15% restante está dividido entre los chiquititos y los grandotes. Eso es normal. Eso es algo normal porque nuestros hematíes tienen esa distribución y se acepta hasta un 85%. ¿Sí? O más, no menos, o más. Significa que las colas que quedan en ambos extremos suman 15%. Pero ¿qué pasa, como les decía, si ya no recibo el hierro?
ya no voy a formar normocitos. Los glóbulos rojos que voy a ir formando son más chiquitos. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a desviar la curva? Hacia la izquierda, hacia donde están los microcitos. Pero de repente no es el hierro el que está faltando, de repente lo que está faltando es el folato o la vitamina B12. Y como esos elementos se intervienen en la fabricación, en la síntesis del ADN, lo que voy a tener pues es una disociación entre el tamaño del citoplasma y del núcleo en la formación. Eso me va a dar como consecuencia la generación de células grandazas, macrocitos. Esa es la diferencia que hay en este índice de distribución o amplitud de distribución eritrocitaria. Yo lo que necesito enfocarme es que el tamaño de los hematíes circulantes tengo que saber que no son uniformes, no es un solo tamaño, que hay varios tamaños, pero esos varios tamaños están en un rango entre 80 y 100. Ese número que está entre 80 y 100, estoy hablando de volumen corpuscular medio, BCM, cae en esa área bajo la curva. Y eso se tiene que mantener. Si es más, mejor, pero si es menos, no, porque eso es anormal. ¿Qué pasa si es menos? O sea, si este porcentaje de 85% cae a 80, 70, 60, 40, significa que el índice se está alterando. ¿Ok? Si el porcentaje del centro cae, las colas están aumentando, obvio. Estarán aumentando hacia la izquierda o hacia la derecha, pero están aumentando. ¿Eso qué significa? Que hay demasiada diferencia de tamaños. Esa diferencia de tamaños se llama anisocitosis. Cuando la diferencia de tamaños no es muy, digamos, significativa, no pasa del 15%, hablamos de isocitosis. Pero si pasa del 15%, anisocitosis. ¿De qué dependerá si se va a un lado o hacia otro lado de la curva? ¿De qué dependerá si es chiquito o es más grande? Dependerá del tipo de insumo que le falte a la fábrica para dar síntesis a nuevos eritrocitos. Y eso dependerá de la patología. Pero en la utilidad que tiene la amplitud de distribución eritrocitaria, la utilidad que tiene el RDW es saber si hay o no hay anisocitosis. Ese es el punto. Saber si hay o no hay anisocitosis. Es lo que quiero lograr con este parámetro. Doctor, pero una consulta, doctor. Pero con el volumen corpuscular medio, si me dice que tengo macrocitosis o microcitosis, ahí no me está diciendo indirectamente que también tengo anisocitosis. Tú lo has dicho, indirectamente. Tú lo has respondido, indirectamente te está diciendo. Entonces, ¿esto solamente es para corroborar esa información? Por supuesto. Ah, ya. Gracias. ¿Ahora sí más claro? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Ven? Poco a poco. A veces al inicio es complicado, pero después ya vamos aclarando. Y cuando se vea en las historias clínicas las patologías, va a ser más claro todavía. A ver, la morfología la evaluamos, hemos visto con la variación en el tamaño. Este es un hematíe normal, ¿no? Disco bicóncavo, con el centro más delgado. Si es microcito es más chiquitito, si es macrocito es más grande, ¿no? Ya las variaciones, si es oval o es hipocrómico, ya son combinaciones. Hipocromía, distribución de la hemoglobina. Normalmente la forma, la morfología que yo voy a ver en el hematíe implica que en el centro hay una leve opacidad, ¿no? Más concentrado el color en el extremo, en los bordes, en el centro un poquito más pálido. Pero si esa palidez se incrementa más, ya yo puedo hablar de hipocromía en cruces, una cruz, dos cruces. Y si yo hago esta correlación de lo que estoy observando en el hematíe con el valor de la hemoglobina corpuscular media, va a tener pues correlación. ¿Cuánto era la hemoglobina corpuscular media lo normal? De 27 a 32. Pues si hay hipocromía una cruz, tendrá pues menos cantidad de hemoglobina, de repente 25 o 24. Dos cruces, 23, 22. Tres cruces, 20, 19 y así sucesivamente. Y tiene relación la presencia de la hipocromía con la disminución en el número en la cantidad de hemoglobina que tiene ese glóbulo rojo, porque finalmente es la hemoglobina la que le da el color. La policromasia
es una característica que está relacionada con restos de ARN ribosomal, sobre todo en el reticulocito, que viene a ser el hematíe inmaduro, ¿no? Y se ve un color medio azuladito, ¿no? En hematíe inmaduro. Es sencillo de verlo, ¿no? La policromasia, y se describe sobre todo en algunos tipos de anemia, como la anemia hemolítica. La variación en la forma. Las formas que adoptan los hematíes dependen del tipo de patología. Depende si se trata de una patología de membrana, una membranopatía. Depende si se trata de una patología enzimática, defecto de alguna enzima en el hematíe, lo que va a alterar obviamente su morfología, su forma. Entonces voy a ver de repente eh, hematíes que tienen forma de diana, tiro al blanco. Si ustedes observan el dianocito, tiene pues un anillo más externo, más intenso en color, la parte media es más clara y la parte central es más intensa. Parece una diana, ¿no? Eso quiere sentirlo al blanco. El esferocito, el hematíe no es una esfera, el hematíe es un disco bicóncavo. Entonces, el esferocito es un hematíe que ha perdido la morfología de disco bicóncavo y se ha transformado en una esfera. Por lo tanto, su funcionalidad se ha perdido. La forma de disco bicóncavo le asegura al hematíe cierta flexibilidad cuando pasa por los vasos sanguíneos pequeños para poder moldearse y pasar. Los esferocitos generalmente quedan atrapados y son destruidos. Va a traer como consecuencia pues anemia, o destrucción de hematíe. El ovalocito, por la forma ovalada, el estomatocito por la presencia de esta especie de boca o hendidura, como si fuese la hendidura de o la ranura de una alcancía. Así se ve el estomatocito en algunas patologías, como por ejemplo las anemias de tipo hemolítico, destrucción por presencia de anticuerpos. Los drepanocitos, clásicos hallazgos en las anemias falciformes, donde la hemoglobina tiene una alteración, se llama hemoglobina S, el paciente suele tener crisis de destrucción de hematíes, porque estos hematíes de esta forma, de este tipo drepanocitos, son destruidos en el vaso, ¿no? Los macrófagos esplénicos los capturan y los destruyen en cantidad. El paciente entra en anemia, en crisis anémica. Los acantocitos, con una especie de, como si tuviesen pelitos o espinas en su superficie, secundario a defectos de membrana, por ejemplo, defectos de la anquirina, de la espectrina. Los queratocitos, que tienen como una especie de cuernitos en los extremos, el esquistocito parece una célula, un hematíe roto, se debe generalmente a alteraciones osmóticas en el medio, también alteraciones de la membrana, como no. Los dactiocitos con forma de lágrima, los equinocitos en forma de espina, como si fuese una, una, una célula con abundantes espículas, ¿no? Esa es una forma que podemos encontrar de estos hematíes. Estas variaciones de la forma no son comunes, ¿no? Son, digamos que, raras de encontrarse y por lo general están relacionadas con algunos tipos de patologías, pero no es la regla general, no las vamos a ver siempre, pero es importante saber que existen. Lo mismo pasa con las inclusiones. Las inclusiones citoplasmáticas suelen ser restos de ARN que a veces son consecuencia pues, de un mal proceso de diferenciación, una alteración en el proceso de diferenciación celular, y en algunos casos se debe a alguna patología. Por ejemplo, el punteado basófilo se observa sobre todo en pacientes que tienen un problema infeccioso severo, que están entrando en sepsis, suelen tener punteado basófilo en sus hematíes. La distribución de los hematíes se encuentran aislados, no están pegados o no están aglutinados por la sencilla razón de que tienen cargas negativas iguales. O sea, el hematíe tiene carga negativa en en su superficie, lo que hace que se tenga que repeler, se repele con otro hematíe. Pero cuando hay anticuerpos, por ejemplo, de carga positiva, una anemia hemolítica o un problema de tipo reumatológico inmunológico, esa distancia se pierde. El hematíe empieza a aglutinarse y esa aglutinación trae como consecuencia destrucción, porque los macrófagos van a detectar estas aglutinaciones, si no es que producen daño endotelial, al llegar al sinusoide esplénico van a ser capturados y destruidos. Lo mismo pasa con el fenómeno de Rouleau, este fenómeno de pila de monedas que se observa por alteración también del potencial Z del hematíe.
La formación de cristales está asociada sobre todo a esas hemoglobinas, a alteraciones en la cadena de hemoglobina que condiciona precipitación de minerales y formación de cristales, ¿no? Hemoglobinas raras como la hemoglobina C, la hemoglobina F, etc. Eso no es lo que vamos a ver en el día a día. Básicamente son tres cosas: los microcitos, los macrocitos y la hipocromía. Entre esos tres vamos a desayunar, almorzar y cenar. Microcito, macrocito, hipocromía. Ahí es donde se mueve la mayoría de patologías referidas a la serie roja en los pacientes. El estudio de la anemia está enfocado en esas tres características básicamente. El resto aparece por añadidura en alguna que otra patología que no es la regla, sino la excepción. Con respecto a la serie blanca, ¿cómo estudiamos al leucocito? También a partir desde el punto de vista de su diferenciación, porque esta serie blanca va a sufrir un proceso de maduración en médula ósea principalmente, y va a llegar un momento en el que va a salir al exterior. Entonces tenemos en el número 1, está el mieloblasto, una célula grande con un citoplasma basófilo, con un núcleo y nucleolos definidos. Luego viene el promielocito, que es un poquito más grande. Los nucleolos se notan mejor, pero empieza la condensación de la cromatina. En el número 3, el mielocito, un poco más avanzado, cromatina más condensada, empieza a desaparecer un poco el citoplasma. En el número 4, el metamielocito, una célula más madura todavía, con mayor condensación, empieza a aparecer la famosa muesca del metamielocito, que va a dar origen después a la segmentación de los lóbulos nucleares en estos denominados polimorfonucleares. En el número 5 está el famoso abastonado o granulocito en banda. Este camino del 1 al 5 es común para los tres tipos de granulocitos, para el eosinófilo, para el basófilo, para el neutrófilo, cuyas características pues son ya un poco más conocidas. En el caso del neutrófilo, la presencia de gránulos de color neutro, que no pintan ni con el colorante ácido ni con el básico. Se ve un citoplasma bastante claro, con el núcleo de 3, a veces de 2, de 3 o hasta de 4 lóbulos, es lo normal. Tenemos el eosinófilo en el medio, con la presencia de los gránulos de color intenso, pintados de color, con colorante de afinidad ácida, ¿no? Y al costado el basófilo con los gránulos de un color violeta intenso, ¿no? Colorante básico, finalmente por afinidad, con diferentes funciones. Sabemos que el neutrófilo, por el tipo de contenido de gránulos que tiene, que principalmente se encarga pues, de fagocitosis, ¿no? En el caso de bacterias y hongos, trampa extracelular del neutrófilo, en el caso de los hongos, y función secretora para destrucción de bacterias. En el caso del eosinófilo, su principal función es destrucción, o interviene en el proceso de destrucción de los parásitos helmintos, interactúa con la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se une al receptor del eosinófilo. A su vez, la inmunoglobulina E en su fracción, en su segmento FAP, se une a la cutícula del helminto, del gusano, y a partir de ahí el eosinófilo libera sus gránulos con enzimas y le produce un poro a la cutícula y termina matando al parásito, lo que es parte de la respuesta inmune a los parásitos. También intervienen los procesos alérgicos el eosinófilo. Y el basófilo tiene en esos gránulos gruesos, grandes, de color violeta que observamos aquí, gran cantidad de mediadores inflamatorios, dentro de ellos histamina y también productos de metabolismo del ácido arquidónico. O sea, tienen allí prostaglandinas y tromboxanos principalmente, ¿no? Es un promotor de la reacción inflamatoria. Ahora, en cuanto a sus porcentajes, el más abundante pues, es el neutrófilo, más o menos 40-60% del total. El eosinófilo de 2 a 3%, hasta 5% se puede aceptar como normal. Y el basófilo es el menos abundante, más o menos de 0 a 1%. Raro ver un basófilo en sangre periférica. Ahora, de estos 5 que vemos aquí en la granulopoiesis, yo voy a ver en sangre periférica recién a partir del número 5. O sea, desde el granulocito en banda voy a poder observar en sangre periférica. Los anteriores no están en sangre periférica normalmente, y si los veo, hay que sospechar en una neoplasia, en una leucemia.
Normalmente no está ni el mieloblasto, ni el promielocito, ni el mielocito, ni el metamielocito. Esos están en médula ósea. No salen de médula ósea, salvo que haya una neoplasia, ahí sí los encuentra afuera. En el caso de la diferenciación de los mononucleares, el monocito tiene la misma diferenciación de la serie mieloide, ¿no? Comienza con un monoblasto, sigue el promonocito y finalmente el monocito, ¿no? Un tipo de núcleo arriñonado con un citoplasma bastante laxo, con gran cantidad de gránulos, función principal del monocito, ¿no? Una vez que es atraído por las citoquinas de tipo quimioquinas y factores de inflamación, sale al tejido, del vaso sanguíneo al tejido, se transforma en un macrófago, ¿no? Cuya función principal va a ser pues fagocitar no solamente microbios, sino también detritos celulares y por allí también tiene función reparadora, ¿no? En su activación alternativa. La función del monocito, un porcentaje de composición de leucocitos de más o menos 10 a 12, 15% como máximo. Y luego están los linfocitos. Los linfocitos sí tienen una línea de diferenciación completamente diferente, pertenecen a la serie linfoide, con los tres linfocitos conocidos, que son linfocito B, linfocito T y natural killer. Los tres se parecen, no hay forma de diferenciarlos en las láminas, no se sabe si lo que estamos mirando es B o es T o es NK. Algunos dicen que el linfocito B es más grande, el linfocito B es más mentira, no se puede observar, la única forma de saber si el linfocito es B, T o natural killer es a través de otro examen que se llama citometría de flujo y que consiste en aplicar cierto tipo de sustancias para probar la presencia de algunas moléculas en la superficie que sí son características de diferenciación. Pero en el caso de la lámina periférica no vamos a observar mayor diferencia, solamente el linfocito se caracteriza pues por tener un citoplasma escaso, por tener un núcleo bastante picnótico, intenso, el citoplasma del linfocito es más o menos azulito y poquito citoplasma, no tiene mucho citoplasma, más es núcleo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que podemos señalar, a ver por si no se han dormido, esta célula que estoy señalando aquí, ¿cómo se llama? La que está en la lámina del centro, en la parte superior izquierda. ¿Qué célula será? Neutrófilo. Neutrófilo en banda. Muy bien, un neutrófilo en banda, exacto. Y este que está aquí abajo, en la parte inferior izquierda, ¿cuál será? Monocito. Un monocito, excelente. Y este que está aquí en el medio casi, Linfocito. un linfocito. Y los que están a la derecha, los tres, son los granulocitos, ¿no? En la parte superior, esos gránulos de color rojito, eosinófilo, el del citoplasma medio plomito, sin que se vean los gránulos prácticamente porque son neutros a la coloración, el neutrófilo, y el que tiene los gránulos más intensos de color violeta, bien intensos, es el basófilo. Estas imágenes que ven ustedes aquí a la derecha, hay 6 imágenes diferentes en cada uno, son las variantes en las cuales yo puedo observar a estas células. No todas se ven iguales, y aquí sucede lo mismo de lo que veíamos con los hematíes. Creo que alguien levantó la mano. ¿Sí? Raquel. Por una pregunta, disculpe, más bien. ¿Cómo puedo diferenciar yo un segmentado y un neutrófilo abastonado, no? Porque hay Ya, no sé cómo diferenciarlo. muy bien. Porque yo lo que veo en la imagen que usted ha mencionado es con es segmentado, ¿no? Pero Ya, ¿cómo sería un abastonado? ya. A ver, mira Raquel, vas a mirar la imagen, las imágenes que tienen el número 1, ahorita la fila, y las imágenes del número 2. ¿Okay? Ahí está la diferencia. El neutrófilo abastonado es un neutrófilo juvenil cuyo núcleo no se encuentra segmentado, sino que forma una especie de bastón. Es como si fuese una culebrita, más o menos así, utilizando, disculpa la simpleza de los términos, pero para entenderlo mejor. Mientras que en el número 1, tú tienes a los segmentados. ¿Qué cosa es un neutrófilo segmentado? Un neutrófilo maduro
Exacto. Maduro. Maduro, número 1. Número 2, su núcleo parece que estuviese partido. Es como si fuese, como si tú hubieses agarrado una plastilina y por partes la aprietas y por otros lados dejas un pedacito delgadito. Esas estrecheces que se observan, delgaditas, bien finitas, son puentes de cromatina entre los lóbulos. O sea, el núcleo no está partido, ojo, sino se le dice segmentado por la forma en que se observa, pero es un solo núcleo, solo que tiene diferentes, ¿cómo se llama? Eh, lobulaciones, pero todas interconectadas. ¿Sí? No sé si me dejé entender. Sí, doctor, y una consulta, doctor, ¿cuál es el porcentaje que debo de ver de los abastonados? Ya. En los abastonados, el porcentaje, digamos, límite normal es hasta 5%. ¿Ok? Pero más que el porcentaje, yo les sugiero y les aconsejo que siempre se guíen del valor absoluto. El valor absoluto para considerar un exceso de abastonados es 500. Hasta 500 es normal. ¿Ok? Hasta 500 es lo normal que yo debo considerar en presencia de abastonados en un determinado paciente. No más que eso. El porcentaje es importante, 5%, como les digo, pero no es lo mismo el 5% de 1000 que el 5% de 10.000. ¿Ok? Por eso que a veces es mejor calcular el valor absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que el valor normal de leucocitos, el valor normal de los glóbulos blancos, varía entre 4.000 y 10.000. Es un valor bastante amplio. ¿Sí? Y eso se debe a que hay diferentes características que influyen en ese valor, el tipo de población, etc. Entonces, es un valor muy amplio como para quedarnos solamente con el porcentaje. Entonces, consideren, además del porcentaje, evaluar el valor absoluto, que es 500. Si encuentran más de 500, eso es presencia de abastonados en exceso. Y es lo que justamente venía a continuación, lo que se conoce como desviación izquierda. Alguna vez han visto, ¿no? Desviación izquierda es ya. Eso se debe a la presencia en exceso de los denominadas formas inmaduras, en este caso los abastonados. Miren la curva que está en la figura de la derecha. Hay una curva en rojo. Esa curva en rojo marca la distribución normal de los neutrófilos. Estamos hablando de neutrófilos, que es el mayor porcentaje de células blancas en sangre. ¿Okay? De manera análoga a lo que vimos en los hematíes y la distribución eritrocitaria, si ustedes observan, la mayor parte del área bajo la curva la están ocupando los granulocitos de 2 lóbulos, de 3 lóbulos y de 4 lóbulos. Ese es el porcentaje de distribución normal, digamos así. ¿Quiénes están en las colitas de la curva, en los extremos de la curva? Los neutrófilos en banda o abastonados, también se les llama así, inmaduro, juvenil, abastonados son sinónimos. Y en el otro extremo están los granulocitos con más de 4 lóbulos, 5, 6, etc. Esa es la distribución. O sea, la mayoría de nuestros neutrófilos tiene 2, 3 y 4 lóbulos. Que tenemos neutrófilos juveniles o abastonados, tenemos, eso es normal. Tenemos que recambiar la población de nuestros soldados, así que es normal que los tengamos. Y también tenemos neutrófilos con más de 4 lóbulos, claro, los más viejitos generalmente. Es normal también. Van envejeciendo, no son células eternas, se van recambiando. Perfecto. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un proceso infeccioso bacteriano? Sabemos que la defensa contra las bacterias, sobre todo las bacterias extracelulares, está a cargo de los neutrófilos. Estamos en el proceso infeccioso, el cuerpo se está defendiendo, está actuando la inmunidad innata, también actuará la adaptativa, pero los soldados, que vienen a ser en este caso los neutrófilos, están muriendo. Y se necesita más. El tejido inflamado secreta citoquinas,
son moléculas señalizadoras, dentro de ellas los factores estimulantes de colonias, y le mandan el mensaje a la médula ósea. Le dicen a la médula ósea, necesito más soldados. La médula ósea le va a decir, pero oye, ya no tengo soldados veteranos, me quedan puros morocos, puros soldados puros juveniles. Manda, no importa, necesito soldados. Y va a mandar los juveniles. Ya no alcanzaron a madurar por completo, pero hay necesidad de contar con ellos. Entonces la médula los saca, los bota a circulación, a la guerra. ¿Qué va a pasar con esa curva? Si el número de abastonados se va a incrementar, ¿la curva se irá a la derecha o se irá a la izquierda? ¿Qué dicen? Izquierda. A la izquierda, doctor. Esa es la definición de desviación izquierda. Cuando ustedes escuchan, pues que está con sepsis, oye, tiene desviación izquierda, los van a mandar a buscar en la historia, ya ustedes ya saben a qué se debe desviación izquierda. Y antes de pensar en el porcentaje del 5%, saquen el valor absoluto. Si es más de 500, con toda seguridad, sí es desviación izquierda, tiene tantos leucocitos inmaduros por microlitro. Ya está solucionado la disquisición de si hay o no hay desviación izquierda. ¿Ok? Ahora, como les decía, lo normal es que yo encuentre neutrófilos en banda en sangre periférica. Las demás formas inmaduras, metamielocito, mielocitos, no salen a la circulación, salvo que haya un cáncer, una leucemia, por ejemplo, una leucemia mieloide, ¿no? Donde se pierde completamente la regulación, la fábrica deja salir lo que sea al exterior, es más, produce un montón y todos salen. Entonces sí, ahí sí voy a encontrar en mi hemograma, porque estamos hablando del hemograma, es de sangre periférica, ahí sí voy a encontrar mielocitos, metamielocitos, promielos, dependiendo del tipo de leucemia, pero voy a encontrar inmaduros de todas maneras, en gran porcentaje. ¿Okay? La desviación a la derecha es una, bueno, ya por definición, está asociada al aumento de las lobulaciones. Caso práctico, la anemia perniciosa, ¿no? La anemia perniciosa es una anemia en la cual hay un déficit en la absorción del factor intrínseco que impide la metabolización de la absorción de la vitamina B12 y influye en la absorción del folato. Por lo tanto, si no hay vitamina B12 y no hay folato, se altera la síntesis del ácido desoxirribonucleico, y si se altera esa síntesis, toda la maduración celular se altera. Se pierde la sincronía de maduración núcleo-citoplasma. Consecuencia, los hematíes van a ser más grandes, macrocitos, y los neutrófilos van a tener más lóbulos. Esa es la consecuencia. Por eso es que en la anemia perniciosa la curva se desvía a la derecha. Es como un dato, ¿no? Lo importante aquí pues, no, es lo menos frecuente. Lo más importante es la desviación a la izquierda. De eso se trata la utilidad del hemograma, para poderme dar cuenta de eso sobre todo. En cuanto a la serie plaquetaria, también sigue un ritmo de maduración a partir de los precursores, que son los megacardioblastos, pasamos a los megacariocitos, de ahí a los megacariocitos granulares, finalmente el megacariocito liberador de plaquetas, que es el que se va a fraccionar y va a dar origen a estas plaquetas. El proceso se llama trombopoiesis. Glóbulos rojos, eritropoiesis, glóbulos blancos, leucopoiesis, granulocitos, granulopoiesis, plaquetas, trombopoiesis. ¿Sí? ¿Dónde se originan las plaquetas? En la médula ósea. ¿Cuánto tiempo duran las plaquetas? Más o menos 7 días. Cada megacariocito, como dice ahí, produce entre 2.000 y 4.000 plaquetas. La plaqueta no es otra cosa que una fracción del megacariocito. Pero no es simplemente un pedazo de célula, por si acaso. La plaqueta, como ustedes ya conocen, tiene una organización, tiene una membrana y tiene ciertas moléculas que van a ser utilizadas para procesos de coagulación. En el caso de estas plaquetas, no solamente se observan, como ustedes ven, aquí están las plaquetas, ¿no? Estos puntitos o estructuras de color moradito son las plaquetas. Existen formas de medir el volumen plaquetario medio. Hay técnicas, hay equipos que los miden. Así como el volumen corpuscular medio en la hematía, también se puede medir el volumen plaquetario medio.
¿Para qué me sirve? Para saber si las plaquetas tienen un tamaño uniforme. ¿Y eso para qué? Si las plaquetas son muy grandes, por lo general no tienen buena funcionalidad. Y a mí lo que me interesa es que la plaqueta funcione, más allá de que esté presente. ¿Por qué? Porque si no hay suficiente plaqueta funcionando, el paciente va a tener problemas de coagulación. ¿Y cuál es el valor normal de las plaquetas? De 150.000 a 450.000 por microlitro. Si hay menos, se llama trombocitopenia. ¿Por qué puede haber menos? O se está produciendo menos o se están destruyendo más. Y en algunas enfermedades autoinmunes se destruyen más. ¿Cuándo me debo preocupar? Cuando el número de plaquetas baja de 100.000. ¿Ahí? Una preocupación nivel 1. Ese nivel va aumentando si el paciente sigue bajando. Plaquetas en 50.000, hay riesgo de sangrado ya en articulaciones, ¿no? Plaquetas en 10.000, ya hay riesgo de sangrado cerebral. Pues hay que reponer esas plaquetas, hay que averiguar por qué se están perdiendo. La plaqueta, por si acaso, también suele reflejar un estado de inflamación, porque actúa, no es que sea, actúa como un marcador de como un reactante de fase aguda. En un proceso inflamatorio suele haber trombocitosis, o sea, las plaquetas van por encima de los 450.000. Y eso también es un indicador para valorar. Si encuentran plaquetas altas en un paciente, si hay trombocitosis, evalúen por allí si hay algún problema inflamatorio oculto, de repente pidiéndole una proteína C reactiva, de repente pidiéndole una velocidad de sedimentación globular para ver por qué se está produciendo esa elevación, que generalmente es pasajera. Como ven, la plaqueta tiene una duración de 7 días, así que en 7 días ese valor completamente puede cambiar por completo. Finalmente, parte del procedimiento del hemograma es el examen de sangre periférica. El hemograma, como ustedes han visto en la parte de instrumentación, hay un equipo el que lo hace, ¿no? Un instrumento, un analizador hematológico se llama. Él realiza el hemograma, pero nos va a arrojar un valor numérico de cada una de las características mencionadas, nada más. Entonces, lo que yo necesito para reforzar esos valores numéricos que me arroja es observar la sangre. Y la observación se hace a través de una lámina que contiene un extendido que se llama frotis de sangre periférica y que, una vez teñido con un colorante de elección, que generalmente es el colorante de Wright, me va a permitir observar las características morfológicas. Entonces, el frotis de sangre periférica es un anexo del hemograma en el cual yo voy a describir igual por series, ¿no? Voy a observar los hematíes y voy a observar si el tamaño es uniforme, hablaré de isocitosis. Si el tamaño no es uniforme, hablaré pues de anisocitosis y consultaré primero con el índice de distribución eritrocitaria. Veré si hay macrocitos y microcitos, puede haber los dos al mismo tiempo. Por eso era importante la pregunta que nos hizo su compañero de si solamente me podía servir del volumen corpuscular medio. Y él mismo dijo, es una medida indirecta, por supuesto. ¿Por qué? Porque el volumen corpuscular medio es un promedio. Es un promedio. ¿Okay? No es un valor descrito para cada célula, es un promedio. Tomas a todos, los sumas y le sacas un promedio. Pues no es un reflejo real de la realidad. ¿Dónde voy a ver lo real cuando observe la lámina? Ahí voy a ver más chiquitos, más grandes. Entonces voy a observar y sumado al dato que me da el índice de distribución, que sí es un valor mucho, mucho más cercano a la realidad, voy a corroborar si realmente esa anisocitosis es real o no es real, ¿no? Entonces, yo puedo tener, por si acaso, un volumen corpuscular medio cercano a la normalidad o más bajo de lo normal y puedo tener estos macrocitos también. O sea, no me descarta una cosa. Recuerden que es un promedio. ¿Okay? Tengo en mi salón chiquitos y grandotes, pero de repente tengo bastantes personas de tamaño medio. Cuando saco el promedio me sale dentro de lo normal, pero cuando observo la lámina no es así. Por eso es que es importante observar este tipo de láminas periféricas para poder comprobar si es que verdaderamente los valores que estoy obteniendo reflejan lo que mi paciente está presentando de manera clínica, ¿no? Lo mismo pasa con la serie blanca. O sea, al observar a los leucocitos voy a tener que analizar
si el número es el correcto, las lobulaciones están bien, no hay inmaduros que esté observando. Y lo mismo pasará con las plaquetas, ¿no? Hay que mirar si están agrupadas o no, si son muy grandes, para poder tener una descripción de las tres series. Finalmente, en la fase posanalítica, pues una de las utilidades que tiene el hemograma desde el punto de vista del correlato clínico es el estudio de la anemia. Ni qué decir, o sea, tengo un paciente con anemia, ¿qué hago? Voy a tener que buscar cuál es la causa de esa anemia. ¿Cómo me doy cuenta de la anemia? El resultado del hemograma me dice que tiene 5 de hemoglobina. Y ahora ese 5 será de ahorita, voy a mirarlo. ¿Aquí tiene herida de bala? ¿Ha sido operado recientemente? No, no es una pérdida reciente, es una pérdida crónica. Habrá que averiguar. Porque empezaré a buscar, ¿no? Si la causa es porque la fábrica no está produciendo o se están destruyendo. Pues si no está produciendo la fábrica, habrá que analizar qué le falta. ¿Le falta hierro? Le pediré los exámenes de perfil de hierro, hierro sérico, transferrina. ¿No le falta hierro? Habrá que buscar. Oiga, pero antes de analizar eso, pues habrá que ver los constantes, ¿no? El volumen corpuscular medio, ¿cómo está? El volumen es bajo, hay mucho microcito, o es alto, hay mucho macrocito. De acuerdo a eso vamos orientando el diagnóstico. Es importante también la presencia de los reticulocitos. O sea, desde el punto de vista de la investigación de las anemias, tenemos pues las anemias regenerativas y las anemias arregenerativas. Las regenerativas generalmente tienen el número de reticulocitos alto, significa que la médula ósea está funcionando y generalmente se está perdiendo por otro lado, de repente por una hemorragia oculta, un fenómeno hemolítico. Pero si el número de reticulocitos es bajo o normal, lo más probable es que la fábrica esté fallando. Algo está pasando en la médula que no está dejando que se produzca una adecuada cantidad de reticulocitos, ¿no? Y ahí, por el estilo, vamos avanzando con el diagnóstico, pero a partir de siempre, o sea, nosotros partimos de los diagnósticos a partir de la información clínica que nos da el paciente, ¿no? De acuerdo a lo que estamos observando en el paciente, nosotros vamos a ir buscando en nuestros exámenes de laboratorio y vamos a ir pidiendo, de acuerdo a los valores que nos van arrojando, vamos haciendo la parte de orientación. De repente se trata de un paciente que está perdiendo de manera aguda, habrá que ver pues si esa hemólisis se debe a algún problema en el vaso, de repente hay secuestro esplénico, ¿no? Aumento de destrucción, o de repente no es en el vaso, el problema es en el intravascular, de repente hay anemia hemolítica, habrá que ver si hay algún tipo de anticuerpo en el paciente que estuviese eh, causando la muerte, la destrucción de los hematíes por complemento, ¿no? O por aumento de la fagocitosis, o como fuese el, el fundamento fisiopatológico del mismo, pero a partir de los hallazgos que voy encontrando. Finalmente, la importancia clínica que tiene el hemograma, dependiendo del tipo de abordaje que le demos, el más sencillo es el de la anemia, ¿no? Que es el más fácil de obtener, hemoglobina, hematocrito, ya tenemos el valor para poder saber si hay anemia o no hay anemia y lo que significa, ¿no? Detectar anemia. Algunos de ustedes harán probablemente tesis para sacar su título, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que se hacen bastante y que son muy ilustrativos es el estudio de la anemia en los escolares. Y vayan a cualquier colegio estatal, por lo menos van a ver que más de la cuarta parte de los niños tienen anemia. De eso es fácil, sacan solamente sangre capilar del dedito, hacen su microhematocrito, lo estandarizan bonito para que no haya mucha desviación y ya tienen el valor de la hemoglobina en estos niños. Van a ver anemia más de 25%. ¿Y qué significa que anemia? Uy, van a tener ahí problemas ¿cómo se llama? De atención, problemas de pérdida de escolaridad, de alteraciones en el aprendizaje, pérdida cognitiva. O sea, hay una serie de variables que van a influir a partir solamente del hallazgo de ese hematocrito, de esa hemoglobina por debajo del nivel normal, ¿no? Y todo el costo que tiene social alrededor, porque la educación, por más que sea gratuita para el Estado, es gratuita para el educando, pero a los contribuyentes nos cuesta. Entonces, que se pierda es algo, ¿no? Es un recurso valioso finalmente, ¿no? Entonces,
bueno, es ya para no entrar demasiado en otros temas que no nos corresponden, es lo que quería transmitirles. Entonces, ¿qué nos quedamos en la parte de metacognición? Lo que tenemos que llevarnos de esta clase. Número 1, que es el hemograma. Ya sabemos que es el hemograma, ¿no? Un análisis que me va a permitir examinar la morfología de los elementos formes y algunas características importantes. Parámetros clínicos de mayor relevancia en el hemograma. Depende, si estás hablando de la serie roja, un parámetro clínico importante son las constantes corpusculares. O sea, para saber volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Los tres valores importantes junto con el índice de distribución eritrocitaria. Ya sabemos para qué sirve. En el caso de los glóbulos blancos, la distribución, la fórmula eritrocitaria, los porcentajes y también la presencia o no de desviación izquierda. En el caso de las plaquetas, generalmente es el número y el volumen plaquetario. Más allá no podemos sacar otra cosa. Además, ¿qué otro parámetro clínico importante voy a encontrar? Básicamente el frotis sanguíneo, donde voy a poder corroborar la morfología de las células sanguíneas y alguna otra característica que pudiese llevarme a la orientación diagnóstica que tiene mi paciente. Principales alteraciones que puede encontrar en el hemograma. En la serie roja puede encontrar anemia, básicamente, una anemia que puede ser macrocítica, microcítica o normocítica. Segundo lugar, en la serie blanca, ¿qué puedo encontrar? Leucocitosis o leucopenia, disminución o aumento. ¿Depende de qué? Dependerá de la patología del paciente. Lo mismo en la serie plaquetaria, puedo encontrar trombopenia o trombocitopenia y también puedo encontrar trombocitosis. Trombocitopenia, relacionado sobre todo a alteraciones o problemas de coagulopatía, y la trombocitosis relacionado sobre todo a reactantes de fase aguda, generalmente secundarios a problemas inflamatorios. Muy bien, creo que nos hemos pasado unos minutitos, no importa, llegamos hasta aquí. ¿Qué libro recomiendo que lean? El que está aquí, el libro de Balcells, de La clínica y el laboratorio. Más que leerlo, es revisarlo con respecto a los exámenes que vamos a ir desarrollando, los exámenes de laboratorio y la aplicación de las historias clínicas, porque toda esta parte las volvemos a ver cuando desarrollamos las historias clínicas que vemos todas las semanas en la parte práctica. Muy bien, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ok, muchas gracias, chicos. Gracias por su Sí, doctor. atención. Doctor, Sí. doctor, disculpe, ¿me podría brindar su número, por favor, para poder, capaz, tenerlo en contacto con mi docente de práctica y puedan coordinar? Ahí está mi número para que lo tengan feliz. Ya, muchas gracias, doctor. Esto. Doctor, una consulta. Mencionó sobre que el día domingo podríamos tener una recuperación de clase. Sí, esto es posible que la tengamos, ¿ya? Independientemente si la universidad lo programa o no, yo puedo programarlo en el calendario y les mando la invitación, pero tendría que ser mañana, en principio, entre las 4 y las 5, para empezar a esa hora. ¿Ya? 4 y 5 de la tarde, doctor. Sí, las 5 de la tarde. No les prometo temprano porque tengo otras actividades que cumplir y más tarde también. Entonces ahí de repente en esa sesión de mañana, porque la vamos a hacer junto con el otro grupo, una sola sesión, vamos a estar repitiendo 2 veces, podemos avanzar quizás 2 clases más, ¿no? Y ya vemos luego entre semanas si podemos. La idea es llegar a la siguiente sesión, ¿no? Para poder tomar el examen, si no vamos a poder tomar el examen parcial. ¿No? Doctor, disculpe, lo que pasa es que, bueno, hay alumnos que tenemos prácticas mañana domingo en el hospital. Algunos